Novi. Al final de la presentación, por favor, quédense porque vamos a pasar una pequeña encuesta en la que podrán mandarnos su correo también y se les podrá hacer llegar la presentación, un link para la presentación para que puedan volverla a ver. Si pudieran también dejarnos sus datos por el chat, su nombre y su correo, sería ideal. Muchas gracias. Bueno, Marcos, te dejo con la presentación. Bueno, muchísimas gracias Rudy, gracias de vuelta Patilana por cedernos este espacio para compartir algunos de los resultados que tenemos con el uso de la colina protegida. En este caso vamos a hablar de Riazur. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas en el transcurso de la presentación. Bueno, algunos de los puntos de conversación que vamos a ver vamos a ver muy por arriba, muy rápido, lo que es la biología de la vaca de transición, el metabolismo y la necesidad de un hígado sano en esta categoría, en esta vaca. Eh, Causas de la enfermedad del hígado graso y cetosis que causan, vamos a nombrar algunas de las más comunes que se ven a campo, el impacto de una mala salud en la transición y que eso cómo repercute en la producción de leche, la importancia de la colina, que es la colina y los metabolitos, cómo mejora la salud la colina, y beneficio de la alimentación de este nutrientes en forma protegida. ¿Por qué necesitamos protegerlo? Los beneficios de la colina protegida tanto en el metabolismo, como vamos a ver algunos metabolitos de la sangre, en leche, salud y algo de programación fetal, que es algo nuevo. Y vamos a ver algo de metaanálisis, que podemos aprender o cómo usar la información que está contenida en un metaanálisis que recientemente se publicó. Bueno, las vacas en transición experimentan un balance energético negativo, esto ya lo hemos visto muchas veces y generalmente es común verlo en diferentes charlas que nosotros asistimos. Podemos ver en este gráfico a la izquierda, tenemos los días relativos al parto, es decir, el periodo de preparto y el periodo de posparto temprano, representado en días. En el eje vertical lo que podemos ver es la concentración o el balance energético negativo. Si es negativo, acá pueden ver los números de 0, menos 20, menos 40, menos 60, son las megajoules, esto está representado en megajoules por día de energía que esa vaca necesitaría para estar en un balance energético positivo. Y luego, perdón, y luego tenemos si la vaca entra o está en balance energético positivo. Y en el cuadro de arriba tenemos lo que es el consumo de materia seca, sumamente importante en la vaca transición. Lo primero que vemos es que la vaca transición tiene un consumo deprimido o empieza a caer el consumo de materia seca en las últimas 2 semanas antes del parto. Podemos ver claramente acá la caída y tiene un aumento paulatino en el consumo en el posparto temprano. ¿Qué hace esta caída del consumo? Hace que estas vacas antes del parto entren en un balance energético negativo. Podemos ver acá que alrededor de una semana antes del parto ya podemos ver que esas vacas empiezan a caer, algunas ya van a caer por debajo del cero, es decir, que van a empezar a movilizar tejido adiposo, y ese balance energético negativo se acentúa en las primeras 2 o 3 semanas después del parto y ya empieza a, básicamente si ven, acoplarse a lo que es el consumo, empieza a incrementar o a pasar a un balance energético positivo. Está muy relacionado el consumo y la producción de leche. Como pueden ver, la producción de leche pica dramáticamente en las primeras semanas. El consumo también pica, pero siempre viene por detrás. Básicamente se forma una gap, un espacio entre lo que la vaca puede consumir, energía básicamente, y lo que ella produce o la energía que sale. Y naturalmente todas las vacas, la mayoría de las vacas, el 70-80% de las vacas en nuestro rodeo van a tener un balance energético negativo. Y las vacas de mayor producción, esas vacas que son muy buenas productoras, posiblemente tengan un mayor balance energético negativo. Este es un gráfico esquemático, básicamente podemos representar a una vaca promedio de nuestro establecimiento y tenemos balance de energía, un balance de nutriente negativo. Tanto proteína como energía van a entrar en balance energético negativo ante el parto. Uno de los requisitos, de las causas es que tenemos un acelerado crecimiento fetal en las últimas semanas del último mes antes del parto. Tenemos una caída del consumo, como ya lo dijimos, entre el 30 y el 35% del consumo se cae antes del parto.
y hay cambios hormonales que hacen que estas vacas empiecen a movilizar tejido adiposo eh, antes del parto, porque básicamente el tejido adiposo es una reserva de energía y esta vaca lo que va a necesitar al momento del parto es esa energía. Representado en amarillo tenemos lo que es la grasa o el tejido adiposo. Esa vaca lo va a movilizar como nefa, o lo vamos a encontrar en el torrente sanguíneo, la sangre, como los nefas. Esos nefas van aparte, una parte menor va a ir hacia la formación de grasa en leche en posparto, pero otra la mayoría de estos nefas circulantes circulante en sangre van a producir ketone bodies en el hígado. El hígado lo va a procesar y una forma de liberarse o neutralizar esos nefas es con la producción de los ketone bodies o los cuerpos cetónicos, los que nosotros podemos medir en el posparto temprano como VHBA. Esos VHBA son fuentes de energía y también hacen que la producción de grasa o componentes en la leche aumente. Otra de las formas es la esterificación, básicamente solidificación de esos ácidos grasos libres en sangre en forma de grasa en el hígado. Y es cuando nosotros empezamos a ver lo que nosotros le llamamos ácido graso, concentraciones elevadas o anormales de grasa en el hígado. Ciertos umbrales, se manejan ciertos umbrales de la cantidad de grasa que una vaca puede tolerar, pero básicamente si excede un umbral que nosotros consideramos saludable para la vaca en transición, empezamos a ver daño a nivel celular en el hígado, podemos ver respuestas proinflamatorias, y también empezamos a ver el liberamiento o el release, el liberamiento de proteínas de fase aguda. Básicamente se activa el sistema inmune. Ustedes saben que si el sistema inmune se activa, la célula del sistema inmune, una vez activado, empiezan a consumir glucosa, esa glucosa deja de estar disponible para la vaca. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con esto, si la movilización tejido adiposo es excesiva y hay una activación del sistema inmune a través de la concentración de grasa en hígado, hacemos que menos recursos estén disponibles para que esa vaca salga del balance energético negativo. Y otra forma que el hígado tiene de deshacerse de los nefas, o procesarlos básicamente para que no sea tóxico a nivel hepático, como TAG, es la formación de VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Básicamente es solamente secretada por el hígado, se forma en el hígado a través de fosfatidilcolina, y lo que hace es remover o exportar grasa del hígado hacia otros tejidos como fuente de energía. Y vamos a ver cuáles son las intervenciones nutricionales que nosotros podemos hacer para ayudar a esta vaca a tener una transición más sana. Y vamos a ver el rol de la colina, básicamente. En general, ¿cuáles son las causas que nosotros vemos o que se ven que pueden causar excesiva movilización del tejido adiposo y por lo tanto hígado graso? Son dietas de vacas secas de alta energía, pero también agregaría de baja energía. Cuando nos pasamos ya utilizamos excesivamente recursos de baja digestibilidad, como pueden ser pajas, lo que estamos haciendo es limitando el consumo, y esas vacas generalmente entran en balance energético negativo antes del parto. Por lo tanto, estamos acentuando una movilización de grasa no deseada en el preparto. Periodos secos prolongados, generalmente es muy común ver que esas vacas que tienen periodos secos muy prolongados tienen problemas al parto. Condiciones corporales altas al parto, que está muy relacionado al punto anterior. Ingesta de energía postparto inadecuadas. Muchas veces se formula mal una dieta de fresca, una dieta de los primeros 21 días, ya sea por mucho almidón o por mucha fibra. Se limita el consumo y por lo tanto estas vacas no logran comer lo que necesitan. Número de lactancias, a medida que el número de lactancias aumenta, es una vaca de 4 o 5 lactancias, generalmente más susceptible a tener hígado graso que una vaca con lactancia 1, la primera lactancia. Y estresores ambientales, todo lo que sea confort, todo lo que haga que esa vaca consuma menos o se estrese, va a ser una causa posiblemente de hígado graso.
Solamente a modo de ejemplo le quiero decir que generar hígado graso en una vaca es muy rápido. Este es un ensayo, o son una recopilación de varios ensayos en los cuales había dos grupos de vacas que llegaron al parto con el mismo tratamiento. Básicamente no hubo tratamiento hasta el momento del parto. Al momento del parto lo que se hizo es que a un grupo de vacas se la dejó sin comer, o no se le dejó acceder a la comida por 8 horas. Luego de eso, tuvieron acceso a comida y todos los dos tratamientos, A y B, fueron iguales. Básicamente el tratamiento o la intervención que hubo en estos ensayos fue que a la vaca postparto, después del parto, solamente hubo 8 horas que no se la dejó comer. Las primeras 8 horas no se la dejó comer. Y lo que vieron, vamos a focalizarnos nomás en dos gráficos acá, es que la concentración de grasa, representada en este eje, acá tenemos semanas postpartos, tenemos semanas antes del parto, media semana, es decir, 2 o 3 días después del parto, una semana, 2 y 3 semanas postparto. Podemos ver que esas vacas que fueron restringidas en el consumo por 8 horas nomás después del parto, que son las cajas sin color, cajas blancas, podemos verlas acá, podemos ver que la concentración de grasa en hígado se eleva rápidamente y se mantiene alta por 2 o 3 semanas. Comparado con esa vaca que no tuvieron intervención, básicamente estas vacas parieron y pudieron comer eh, eh, a disposición cuando ellas quisieran, ¿cierto? Entonces es muy rápido generarlo. Con 8 horas de no alimentarlas, estas vacas generaron hígado graso y esa concentración de graso perduró más de 3 semanas. ¿Qué se vio también? Es que la concentración de VHBA en sangre se elevó significativamente, que está muy relacionada a la concentración de triglicéridos en el hígado. Acuérdense que los NEFA, estos que circulan, son procesados como VHBA o como se esterifican en el hígado. Entonces, es muy rápido generar hígado graso. Cualquier cosa que hagamos esa vaca postparto o antes del parto va a generar hígado graso. También sabemos muy bien esas asociaciones negativas que tienen el hígado graso con otras enfermedades y también con fertilidad de las vacas. Tenemos asociaciones muy fuertes, como la asociación con el desplazamiento bomazo, es decir, vacas que tienen hígado graso generalmente van a tener hígado graso, cetosis. También vamos a tener una inmunidad reducida, mastitis, mestritis. Pueden ver que es muy significativa la asociación negativa con esta enfermedad de hígado graso. Generalmente le llaman que el hígado graso es la puerta de entrada para otras enfermedades. Otra de los problemas del hígado graso es la fertilidad. Muchos de ustedes como veterinarios están muy interesados en esto y en general hay asociaciones negativas, tanto al tiempo de la primera ovulación, al primer estro o tasas de preñas. Aquí hay varios indicadores o parámetros de reproducción en los cuales el hígado graso afecta negativamente. Lo cual tiene sentido. Si una vaca tiene hígado graso, no come, no transiciona bien, es muy lógico pensar que va a tener problemas postparto. ¿Qué es la colina? ¿Cuál es la importancia? Bueno, en los últimos, diría, ya hace más de 30, 35 años que este nutriente está en el mercado, disponible, pero lo que se ha tratado en los últimos años, especialmente en los últimos 5 a 7 años, es que el Comité de Lechería de los Estados Unidos lo considere como un nutriente esencial. La colina es un nutriente esencial en la mayoría de los mamíferos, y la patología más común de ver o de diagnosticar una deficiencia de colina es hígado graso, tanto en ratones, en humanos, gatos, perros, etc. Y como sabemos, la vaca sufre mucho de esta patología. Por lo tanto, es lógico pensar que estamos hablando que la vaca puede tener una deficiencia de colina y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el rol de la colina? Bueno, yo diría que la colina tiene muchos roles, desde doadores de metilo hasta formación de fosfolípidos. Es una molécula muy versátil, pero lo que hoy vamos a focalizarnos más que todo es la formación de fosfolípidos. El principal fosfolípido es en las membranas celulares. Membranas celulares tenemos en todo el cuerpo, el hígado, el intestino, la piel, todo está compuesto de membranas celulares. Acuérdense, por ejemplo, le doy un ejemplo, el intestino se renueva, el epitelio superficial del intestino se renueva cada 3 días, básicamente tenemos un intestino nuevo cada 3 días, es decir, todo eso necesita fosfolípidos, necesita colina. ¿Por qué digo colina? Porque el principal fosfolípido que nosotros tenemos es la fosfatidilcolina. Para formar fosfatidilcolina,
necesitamos de colina. Y esa es la idea de suplementar colina protegida. Lo otro importante es que la formación de la lipoproteína que hablamos, que es formada y liberada o secretada por el hígado, la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, está cubierta por fosfatidilcolina. Por lo tanto, fosfatidilcolina es clave en la formación de esa molécula y por lo tanto clave en la disminución o la prevención de hígado graso. En laboratorio, generalmente cuando se trabaja o cuando investigadores trabajan con ratones, es muy fácil generar hígado graso. Como les dije, la primera patología de deficiencia de colina es la primera deficiencia de falta de colina es hígado graso. ¿Cómo lo hacen en el laboratorio? Básicamente en ratones, remueven la colina de la dieta, adicionan algo de grasa en el pellet que estas ratitas comen, esperan solamente 3 días y al cabo de ese tiempo ya pueden observar una anormalidad en el hígado. Ya ven que el hígado acumuló excesiva cantidad de grasa comparado con los ratones que fueron suplementados o se mantuvieron en la concentración adecuada de colina. Entonces es muy fácil generarlo. Y como dijimos posiblemente 2 o 3 veces en lo que va en la presentación, el hígado graso es una patología común en las vacas y se cree que el 50% o más de las vacas tiene esta patología. Es difícil de diagnosticar porque realmente necesitamos una muestra de hígado, lo cual es muy difícil de hacer a campo, pero sabemos que cuando se ha hecho campo, hay más de 7 o 8 ensayos que han muestreado vacas al azar en ranchos comerciales, se ha visto que más del 50% de las vacas tienen un grado de engrasamiento que puede ser perjudicial para la producción de leche. Solo a modo de refrescar los conocimientos es que la vaca preparto, 21 días antes del parto, podemos ver acá el cuadro, día relativo al parto, los consumos de las vacas, tanto de vaca y vaquillona, caen. Es más pronunciado en las vacas que en la vaquillona, pero vemos que los consumos de materia seca caen. Eso hace que las vacas entren, acuérdense, en balance energético negativo. También acuérdense que las vaquillonas o vaquillas comen alrededor de 2 kilos menos que las vacas al momento de formular. Y también pueden llegar a sufrir algo de hígado graso. No son tan propensas como las vacas, pero en mal manejos también sufren. El otro punto a tener en cuenta es que vacas obesas tienen una depresión del consumo antes del parto severa, comparada con vacas que están en condiciones normales de 2.8 o 3.6, que la podemos considerar ideales durante el periodo de preparto. Entonces, ténganse en cuenta que tanto la caída natural del consumo en las vacas antes del parto, como las condiciones corporales elevadas, hacen que el consumo se deprima. Estos son básicamente lo que se quería representar en este gráfico es el patrón de acumulación en el tiempo, es decir, un patrón en el tiempo de acumulación de grasa en hígado. Cada símbolo que ven en el gráfico, por ejemplo, cruces, triángulos, cuadrados, son grupos de vacas, es decir, hay muchas vacas representadas en este gráfico. Y básicamente se extrajo datos de grupos controles de ensayos experimentales en los cuales se sacó una muestra y se midió la concentración de grasa en hígado. La concentración de grasa va hasta 10%, es decir, si un hígado pesa entre 9 y 10 kilos, estamos hablando de 1 kilo de grasa en ese órgano. Es excesiva. Vemos hígado que tienen hasta 20%, es decir, 2 kilos de grasa en el hígado, es sustancial. 0 representa el momento del parto, y tenemos semanas antes del parto, 3 semanas antes del parto, 3 semanas después del parto. Podemos ver que la concentración de grasa en hígado empieza a aumentar. Antes del parto, 2 a 1, al momento del parto ya tenemos grasa acumulada en hígado. Después eso se acentúa porque el balance energético negativo durante las semanas postparto es severo, y la vaca ya después empieza a recuperar el consumo normal y empieza a poder entrar en balance energético negativo, y el hígado empieza a básicamente liberar o deshacerse de esa grasa acumulada en el hígado. Pero vemos que es un efecto de campana, que puede empezar antes del parto, empieza antes del parto en condiciones ideales. Acuérdense, estas vacas están muy bien manejadas, lo cual podemos hacer este patrón. Al momento del parto ya tenemos algo de concentración de grasa en hígado, se acentúa en las primeras 2 o 3 semanas donde vemos el pico, y luego empieza a decaer. ¿Qué pasa en la realidad?
y que estas vacas empiezan a movilizar grasa antes del parto. Y las concentraciones de grasa al momento del parto son elevadas y posiblemente el pico se dé más severo y vemos la patología más severa. Entonces, acuérdense, a modo de ejemplo, es que tiene una forma de campana y puede estar antes o después del parto, dependiendo de las condiciones de manejo que nosotros sometamos a esos animales. Pero si ven la concentración de fosfatidilcolina en estas vacas en la sangre, también pueden ver una forma de campana, pero básicamente invertida. Es decir, cuando la concentración de fosfatidilcolina disminuye, podemos ver que las mayores concentraciones de grasa en el hígado ocurren. Entonces, acuérdense que la fosfatidilcolina es el principal compuesto, básicamente es súper necesario para la formación de VLDL, que es una de las formas en que el hígado se desecha la grasa, básicamente. Puede exportarla y ponerla a disposición de energía, como energía para otros tejidos. Entonces podemos ver que 2 semanas antes del parto, la concentración relativa de fosfatidilcolina empieza a caer, se mantiene baja por casi 14 días, del parto a 14 días después del parto, y después empieza a retomar concentraciones normales. La idea de usar colina protegida es cubrir este bache. Mucha de la deficiencia que ocurre acá se debe un poco al consumo o a la caída del consumo, pero también se debe al que el feto es exigente en cuanto a colina. Básicamente, la madre se va a sacrificar, va a donar colina al feto para toda la formación de los tejidos que ese feto está teniendo. Acuérdense que el crecimiento es exponencial en las últimas semanas. Y después del parto tenemos consumo deprimido y secreción de colina a través de la leche. Entonces, son diferentes los momentos, las razones por qué la vaca tiene un balance, digamos, negativo de colina durante el periodo de transición. Y creemos que es un nutriente esencial durante este periodo. ¿Por qué necesitamos proteger la colina? Bueno, acá tenemos diferentes metabolitos de la colina. Pueden ver como colina total este último TCM, o podemos ver como betaína, colina, acetilcolina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos metabolitos, es decir, la colina se convierte en muchos otros metabolitos. Pero básicamente lo que le quiero decir, o esta filmina quiere darle el mensaje que nosotros tenemos colina en todos los alimentos. Tenemos colina en la remolacha, tenemos colina en la canola, en el maíz, grano, en los silajes, en la grasa que nosotros suplementamos. Pero ¿qué pasa con esa colina? Básicamente la colina es degradada en el rumen y lo vamos a ver en la próxima filmina. Lo más importante es que las vacas van a responder a colina. Van a responder con producción de VLDL, que es la molécula que exporta, acá la podemos ver, grasa del hígado. De vuelta, le soy reiterativo para que ustedes entiendan. Esta capa de la VLDL, de la lipoproteína que secreta el hígado, es fosfatidilcolina. Dentro de esa molécula está compuesta de grasa, triglicéridos, que son energía, que es energía para otros tejidos. Entonces lo que hace el hígado es la formación de esta molécula. Para formarla necesita fosfatidilcolina. Lo que se vio es que el hígado necesita la fosfatidilcolina. En este ensayo es muy, a lo mejor académico, es un ensayo in vitro, en el cual se suplementó dosis creciente de colina. Se le puso a disposición colina al hígado. Y la respuesta de la secreción de VLDL básicamente fue lineal. Acuérdense de este concepto, la linealidad. Es decir, cuanto más colina le pusimos al medio o a disposición del hígado, mejor respuesta hubo. Acuérdense de ese concepto de linealidad y les voy a mostrar varios resultados con la misma tendencia. Entonces volvemos a lo anterior que le decía, un poco, perdonen que le hago un poquito de lío. El concepto es que el hígado va a responder con secreción de VLL. La vaca come, en la boca, cuando nosotros analizamos, tiene colina. ¿Pero por qué la vaca tiene hígado graso? Bueno, un poco es porque esa colina se degrada a nivel ruminal. Ya hace mucho tiempo, en los 70, incluso antes, muchos investigadores ya habían visto que la colina, o fosfatidilcolina, era totalmente degradada a nivel ruminal. Estos son ensayos con ovejas, y básicamente lo que hicieron son ensayos muy
muy buenos que hoy son muy difíciles de hacer, pero básicamente lo que hicieron es marcar radioactivamente la colina que estaba contenida en el alimento. En este caso lo que hicieron es seguir el destino de la colina, de la fosfatidilcolina, podemos ver acá. Básicamente cuando la vaca comió, las concentraciones de fosfatidilcolina en el rumen eran elevadas, no hace falta que sepamos las unidades, pero digamos 10 unidades. Al cabo de 2 a 4 horas, la concentración de fosfatidilcolina era solamente el 20% de que ese animal había consumido. Al cabo de 6 a 8, casi nada. Básicamente los microorganismos ruminales son muy ávidos en cuanto a la degradación de la colina, ya sea a través de la colina que está en la fosfatidilcolina, betaína, colina tal cual. Entonces es importante la protección. Ya hoy nadie discute el tema de la protección y una adecuada protección de estos productos, especialmente la colina, porque los microorganismos ruminales realmente hacen un daño que lo podemos cuantificar, por ejemplo, en esta filmina. En el 88, Rick Ehrman, básicamente considerado uno de los padres de la colina, alimentó 326 gramos de colina. Colina puede ser colina. Hay diferentes formas de colina. Colina chloride, cloruro de colina, sulfatos de colina, colina hay otra forma, que no me sale pronunciarla ahora. Hay diferentes formas. Todas son degradadas igual. Este profesor alimentó 326 gramos por día de colina, no protegida, y lo que vio, nosotros acuérdense, necesitábamos poner la colina a disposición del hígado, y lo que vio que solamente 2.5 gramos se absorbía a nivel intestinal, y por lo tanto eso podía llegar a estar disponible a nivel hepático, es decir, nada, menos del 1%, es decir, no podemos suplementar fuentes de colina que no estén protegidas. Ese sería el primer mensaje que quiero que se lleven a casa. ¿Hay diferentes tipos de protección? Sí. Por ejemplo, vamos a ver, hay protecciones que básicamente se llaman de matriz. Básicamente es una mezcla de producto activo con grasas. Necesita una concentración de, básicamente usted no pueden poner mucho producto activo porque la grasa necesita básicamente ser el sustento de esta matriz. El problema de esto es que tienen muy baja estabilidad ruminal. Básicamente son degradados ruminalmente y no tenemos la acción a nivel intestinal que deseamos, termina siendo caro. Básicamente pueden ver que el producto activo queda expuesto en la superficie, los microorganismos pueden, no es que pueden, degradan el producto y así van metiéndose a la más profundo dentro de los productos de la matriz. Y por lo tanto lo que queda como producto protegido es mínimo. Después tenemos otro tipo de protección. Básicamente son dos procesos. Uno es la formación de una esfera diminuta, de tamaño muy chiquito, de producto activo, el cual después es recubierto por diferentes capas lipídicas de diferente composición de acuerdo a la estabilidad y a la velocidad de degradación que uno quisiera darle. Esto lleva mucho tiempo, mucha inversión, mucha investigación para lograr las concentraciones ideales de ácido graso y el espesor que necesita cada una de estas películas. La idea es que esto llegue intacto, esta encapsulación lipídica verdadera, que llegue intacto a nivel intestinal, y las lipasas a nivel intestinal lo que van a hacer, como cualquier alimento que usted alimenta, como el grasa bypass, es degradar esta grasa, y básicamente poner a disposición esta esfera de producto activo a nivel intestinal, y de esta forma ser efectivos a la hora de dosificar productos. Cuando le digo que la protección es sumamente importante, es porque en el mercado hay muchos productos. Y lo primero que se puede hacer es suspender estos productos en agua y medir la liberación de colina. Es un procedimiento fácil que se hace de rutina. Yo le diría que de limpieza, entre comillas, digamos, para ver qué producto puede llegar a tener una buena o mala estabilidad. Como pueden ver, hay más de 1, 2, 3, 4, 5, como 6 a 7 productos representados en estas filminas, horas en el eje horizontal y el porcentaje de liberación de la colina en el eje vertical. Y esto ha sido agua, solamente agua, no ha tenido la fricción de la fibra, de los minerales, del mezclado de los premix, la temperatura ruminal,
las lipasas que hay a nivel ruminal, es decir, que se puede degradar algo de grasa a nivel ruminal. Es decir, esto es solamente agua, casi inerte sería, vamos a decirlo. Pueden ver que la estabilidad del ReAssure al cabo de horas, a través de día 15 horas, que podemos ver que puede ser la residencia de estos compuestos a nivel ruminal, el porcentaje que se libera o que no es básicamente que perdemos en el rumen es alrededor de 15 a 20%. Cuando empezamos a ver otros productos, podemos ver que incluso algunos, al cabo de minutos, no estamos hablando de horas, al cabo de minutos cero. Y las curvas son muy pronunciadas para ciertos productos, es decir, muchas veces llega a menos del 50% de la dosis que nosotros queremos recomendar. Es decir, esto es muy importante, este es el primer paso que deberían considerar tal vez. Este es un ensayo que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Virginia, de vuelta es lo mismo, solamente que se usa es in vitro con rúmenes artificiales. Y lo que se mide en este caso, otra forma, le quiero mostrar otro ejemplo de otra forma de medir, lo que se mide es la liberación de nitrógeno. La molécula de colina tiene nitrógeno y por lo tanto lo que se mide es la liberación de nitrógeno. Es decir, si está bien encapsulado no deberíamos ver nitrógeno en el medio. Si hay liberación de nitrógeno en el medio es porque la protección no es adecuada. En este caso, el producto fue sometido, porque son rúmenes artificiales, hay fibra, hay grano, hay minerales, a la abrasión. Por lo tanto, puede dañar la protección. Y pueden ver en este caso, de vuelta, ReAssure con muy bajo release o muy baja liberación, por debajo de los 10 del 10%, y Essential, que es otra marca que podemos encontrar en el mercado, tiene más del 70-80% en las primeras horas y casi al cabo de 15 horas, básicamente casi todo el compuesto pierde la protección, o todo el producto pierde la protección. Entonces, diferentes formas de medirlo, igual el resultado para ReAssure, pero bueno, es interesante evaluarlo como primera medida. Lo que vemos acá son ensayos a campo en vaca de transición. Básicamente la colina fue alimentada en vaca de transición. Estos ensayos fueron realizados con ReAssure. Y lo que pueden ver que al menos en 4 de esos ensayos en vaca de transición, el efecto sobre la disminución de hígado graso es significativa. Por ejemplo, en 2013 el EC mostró que vacas que no recibían ReAssure tenían el 10% de grasa en hígado, comparado con esas vacas que recibieron ReAssure durante la transición, solamente el 3%. Santos, Zoom y Soul mostraron algo de disminución también. 2 ensayos de Florida muestran una leve tendencia a ser superior, es decir, a pesar de que 4 muestran una diferencia positiva, hay que mostrar también lo que a veces no logramos ver o lo que esperamos. Hoy ya sabemos que estos 4 ensayos mostraron un efecto también ReAssure mostró un efecto sobre el consumo, es decir, que las vacas que recibían ReAssure durante la transición, aumentaron el consumo de materia seca, por lo tanto creemos que es responsable por esa disminución en grasa. En estos 2 ensayos en Florida no se vio una disminución del consumo significativo, sí en producción de leche, pero esos hígados estuvieron posiblemente funcionando mejor. A pesar de tener la misma concentración de grasa, la producción de glucosa para la producción de leche fue sustancialmente mayor. Hubo 2.2 kilos más de leche en los 2 ensayos, en esas vacas. Pero vamos a ver más. Después de realizar este ensayo en Florida, que nos llamó la atención, que en realidad esperábamos por ahí ver una disminución en grasa, en hígado, nos llamó la atención, empezamos a diseñar ensayos para realmente desafiar a este producto, que es el ReAssure. Ya anteriormente Rick Grammer de la Universidad de Wisconsin había mostrado claramente en un modelo en el cual se restringen muchos factores, es un modelo muy interesante para evaluar el resultado de la colina en hígado graso. Básicamente son vacas de 45 días antes del parto, preñadas, que básicamente se le da de comer entre el 30 al 40% de lo que necesitan. Es decir, se induce artificialmente a esta vaca a tener hígado graso. Durante ese periodo de inducción se le da colina protegida. Al cabo de ese periodo de 9 días, se saca una muestra de hígado y se la analiza por la concentración de grasa. Es decir, la colina debería disminuir la grasa en hígado, porque todos los animales en el ensayo comieron la misma cantidad de materia seca. La idea es que no esté ese factor de materia seca, de enfermedades, clima,
etcétera. Es decir, son vacas preparto, preñadas, que básicamente se le induce artificialmente a tener hígado graso. Ahora queríamos ver el efecto de la colina, o Rick Grammer quería ver el efecto de la colina sobre el hígado graso. Y lo que vio es que antes del tratamiento había un 2% de grasa, un 2, lo podemos traducir en por ciento, esto está hecho en DNA, en porcentaje de células, básicamente, pero hablemos en porcentaje, por ejemplo, alrededor de 2% de grasa en hígado, antes del tratamiento. Después de la inducción artificial de hígado graso, con colina y sin colina, pueden ver que el tratamiento que no recibió colina tiene alrededor de 16-17% de grasa en hígado, comparado con solamente 8-9%, básicamente la mitad de la grasa en ese tratamiento que recibió Reassure. Básicamente confirmó que sí, Reassure actúa a nivel hepático, básicamente disminuyendo la grasa en hígado. Recientemente, después de ver el resultado que habíamos obtenido en Florida, lo que decidimos fue hacer un ensayo similar. Sí, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos para poder continuar con la... Entonces queríamos básicamente restringir animales preparto, también de un poquito más alejado de la fecha estimada de parto. Estos animales tenían 60 días antes del parto, pero lo que hicimos es usar dosis crecientes de Reassure, colina protegida. Fuimos de 0 a 120 gramos. Y la idea era ver un patrón, es decir, a medida que poníamos más concentración de colina disponible a nivel intestinal, deberíamos ver una mejora, hasta un cierto punto. Al principio de la presentación le dije, acuérdense del concepto de linealidad. Ya sabíamos que si nosotros ponemos más colina a disposición del hígado, ese hígado va a producir más VLDL, por lo tanto deberíamos esperar menos grasa en hígado. Lo que vimos en Florida con animales, animales vivos, vacas secas preñadas, vacas preparto preñadas, que a medida que aumentábamos la dosis de Reassure o colina protegida, veíamos una disminución lineal en la concentración de grasa en hígado. Es decir, No se escucha. ¿me escucha, Claudia? Sí, yo te escucho bien, Marcos. Perfecto. Entonces veíamos una disminución lineal, es decir, de vuelta, confiamos en el producto, sabíamos que estábamos poniendo colina a nivel intestinal y que estaba llegando a nivel hepático. Era un poco el objetivo de este ensayo. Es un ensayo muy simple, pero muy con mucho poder para poder usarlo a la hora de decidir si un producto u otro. Otro punto a tener en cuenta es que todas las vacas durante la restricción, acuérdense que esta vaca comió solamente 3 kilos, 4 kilos de materia seca, recibieron metionina protegida, para que no haya un problema de falta de metionina. Es decir, a pesar de que estas vacas no tenían deficiencia de metionina, en realidad recibieron un poco más de lo que necesitaban, un 10-15% más, vimos esa disminución gradual o lineal en concentración de grasa en hígado. Lo más interesante que estamos viendo y que se va a publicar ahora, esto fue publicado en 2019, el año pasado como abstract, y se está trabajando en un artículo científico. Básicamente podemos ver que la concentración de esa, le llamamos una molécula rica en grasa, pero es el VLDL, podemos ver que aumenta la secreción de VLDL en sangre, aumenta de 0 a 60 y tiende a aumentar un poco más hasta los 120, pero el salto grande lo da en los primeros de 0 a 60. Otra de las cosas muy importantes que vemos, este es un cuadro de calor, un heat map que le dicen, un mapa de calor. Básicamente es fosfatidilcolina, nos está mostrando. Hay varios tipos de fosfatidilcolina, como pueden ver acá. Esto es PC, es fosfatidilcolina con diferentes ácidos grasos unidos. Rojo significa que hay mucha concentración, azul significa que hay poca concentración. Lo que analizamos es la concentración de fosfatidilcolina en esa molécula de VLDL y en el hígado, en tejido hepático. Y lo que vimos es que si las vacas reciben colina, esa molécula VLDL
tiene más concentración de fosfatidilcolina, ya sea porque es más grande o porque tiene mejor concentración. Cualquiera sea, no podemos decidir, no podemos saber si es una o la otra. Posiblemente sea porque es más grande la molécula y puede sacar más grasa del hígado. Lo más interesante es el hígado. Pueden ver claramente la diferencia. Si las vacas reciben colina, la concentración de fosfatidilcolina a nivel hepático es mayor que las vacas controles. Azul, baja concentración. Entonces, es evidente que fuimos capaces de poner colina a nivel intestinal. Recientemente, hará un mes atrás, se publicó un metaanálisis sobre colina protegida. ¿Qué es un metaanálisis? Básicamente es un estudio de estudios, o un análisis de los estudios que están publicados. Muy pocos productos tienen un metaanálisis hecho. Esto es lo que es bueno ¿para quién es bueno esto? Para los consultores. A la hora de decidir un metaanálisis te da la confianza de que estás haciendo lo correcto. Tener la prueba de 1, 2, 3 ensayos es bueno, pero nunca sabemos si la tendencia es positiva o no. Cuando tenemos un metaanálisis realmente englobamos o ponemos dentro del análisis muchos ensayos, muchas condiciones ambientales, muchos tipos de manejo diferentes, y si la respuesta es positiva estamos seguros o tenemos una cierta certeza de que ese producto va a funcionar en nuestro campo. De todas formas, el objetivo del metaanálisis era encontrar una dosis correcta. ¿Es 60 gramos de ReaShure la correcta, 90, 30? ¿Cuál es la correcta? Y lo otro era ver un poco lo que es la salud de las vacas. Todos los ensayos que hoy día, excepto uno, que están hechos con colina protegida, no tienen el número de vacas necesario para buscar enfermedades o buscar diferencias en enfermedades. Entonces el metaanálisis nos permite hacer eso. Esto es un gráfico que le llamamos un forest plot, básicamente representa todos los ensayos que estaban en el paper. Esto básicamente, cada cuadrito que vemos ahí que estoy poniendo es la diferencia entre un control y un tratamiento de colina. Si ese cuadrito cae como en este cuadradito cae de este lado, del lado izquierdo de esta línea, que está representado con un valor 0, básicamente representa que ese tratamiento de colina dio menos leche. Si cae de este lado, representa que ese tratamiento o ese grupo de vaca que recibió colina produjo más leche que el control. Al final del día lo que hace la estadística es darnos un promedio de todos estos ensayos, contemplando la diferencia o el error que cada uno de estos ensayos tiene. Lo podemos discutir más en detalle qué significa cada símbolo y cada color, etc. Pero a modo sintético, la respuesta fue positiva. Y fue básicamente de 2 kilos, casi 2.2 kilos de más de leche cuando usamos colina protegida durante la transición. Estos ensayos fueron seleccionados porque fueron colina protegida durante la transición. Lo interesante de esto es que el intervalo de confianza para este set de datos va de 1.3 kilos a 3.1 kilos. ¿Qué nos quiere decir eso? Es que usando estos datos que son de Holanda, Estados Unidos, Brasil, Pakistán, hay ensayos de todo China, de todos lados, diferente manejo, diferentes vacas, diferentes raciones, nos dice que podemos obtener como mínimo 1 kilo 300 de leche y como máximo 3.1 kilos de leche con el uso de la colina protegida. Es decir, es muy importante porque podemos hacer el retorno a la inversión, ok, ¿cuál es el mínimo, la mínima respuesta que podremos esperar? 1.3. Podemos usar el promedio, pero la mínimo sería 1.3. Si con 1.3 ya cubrimos el costo de la alimentación, deberíamos estar casi seguros que este producto o esta estrategia de alimentación nos va a dar beneficios a la hora de evaluarlo económicamente, ¿no? Entonces es muy importante un metaanálisis. Lo más importante para mí como consultor es ver el coeficiente de intervalo y qué puedo esperar de las intervenciones que hacemos. Otro punto importante del metaanálisis es que cuando descartamos los productos comerciales que hoy no están disponibles en el mercado, nos quedan 11 en el metaanálisis, de los cuales 10 son ReaShure. Es decir, que hoy la única empresa que tiene publicado en journals que son con buena reputación, vamos a decirlo, es ReaShure. Por lo tanto, eso también ustedes deberían evaluarlo a la hora de decidir
el uso de algún tipo de producto. Volviendo a los resultados del metaanálisis, más allá de los 2.2 kilos que nos dio como promedio, lo que vimos es que a medida que aumentábamos la dosis de colina, acá está representada como colina-ion, básicamente es 12.9 gramos de colina-ion representan 60 gramos de Reassure. Reassure estaría en este punto. Pero básicamente lo que vimos es que a medida que ponemos más colina en la dieta, mejor era en términos de producción de leche y componentes. Es decir, la leche corregida aumenta de 35 casi a 38, 39 a medida que aumentábamos la dosis de colina. Lo mismo para los kilos de grasa y los kilos de proteína. Si ustedes se acuerdan de vuelta el concepto de linealidad, cuando el hígado recibía más colina, producía más VLDL. Después en Florida vimos que si le damos más colina a la vaca, colina protegida, había una disminución lineal de la concentración de grasa en hígado. Y ahora vemos en el metaanálisis que hay una relación lineal con la producción de leche. Es decir, tres formas diferentes de evaluar el producto, este nutriente, diferentes universidades, diferentes vacas, tres resultados iguales. La linealidad. Cuanto más podemos suplementar, mejor es para la vaca. ¿Qué otra cosa vimos? Es que las enfermedades disminuyen, especialmente aquellas relacionadas que están relacionadas al útero, como retención de placenta, metritis y mastitis. Dos de ellas fueron significativas, como retención de placenta y mastitis. Leve mejora para la metritis. De todas formas, creemos que necesitamos más número de vacas. Esto se volverá a repetir en 5 a 10 años, el mismo metaanálisis. Pero esto tiene sentido. Retención de placenta, metritis y mastitis están relacionados con el metabolismo del calcio y recientemente hemos mostrado que vacas que reciben colina protegida durante la transición tienen menos problemas, menos trastornos metabólicos que están relacionados al calcio. Es decir, vacas que reciben Reassure durante la transición tienen valores de calcio más elevados en sangre y por lo tanto menos incidencia de hipocalcemia subclínica, lo cual está muy relacionado a metritis y retención de placenta y mastitis. Entonces, hay un componente, hay una forma biológica que podemos explicar por qué estos resultados son menores, es decir. Otra de las cosas que vemos es que hay un aumento en la glucosa posparto, es decir, vacas que reciben colina protegida durante la transición tienen mejores niveles de glucosas y menores niveles de VHBA y ácidos grasos. Todo relacionado al metabolismo hepático. Acuérdense, cuando digo todo relacionado al metabolismo hepático, acuérdense que la glucosa, 70-80% de la glucosa, incluso más, viene de la formación o de la conversión de propiónico a glucosa a nivel hepático. Necesitamos un hígado sano para producir leche, para producir glucosa, por lo tanto lactosa, que nos va a dar volumen. No solamente, otro punto, no solamente vimos que los valores de glucosa son más altos cuando reciben colina durante la transición estas vacas. Acuérdense que estas vacas produjeron 2.2 kilos más de leche corregida, es decir, que hay mucha glucosa en esa leche. A pesar de que esa leche se robó la glucosa de sangre, vemos incluso todavía niveles más elevados de glucosa en ese set de vacas. Es muy difícil ver cambio de glucosa en rumiantes, de todas formas. Lo más interesante, estos son datos que están publicados en un toolkit de Balchem, de Reassure específicamente, y básicamente lo que viene haciendo Balchem en Estados Unidos es un Real Result Challenge. Básicamente es un programa en el cual los veterinarios o los encargados de los campos se inscriben y son responsables de colectar los datos 90 días, 100 días antes del uso de Reassure y 90, 100 días después del uso de Reassure. Y se comparan los resultados. Esto lo hace el veterinario o el que maneja el campo. Y lo que podemos ver es que hay una disminución con el uso de colina en varios indicadores, como ketosis, hipocalcemia subclínica, desplazamiento vomazo, desecho involuntario, todo relacionado a enfermedades, como vimos que el metaanálisis también muestra lo mismo, es decir, hay una consistencia entre lo que vemos a campo y el metaanálisis. Estamos hablando de 160.000 vacas, no son pocas, ¿no? Lo más interesante, al menos para mí, es que la producción de leche es alrededor, o en promedio, de 1.9 kilos a 2 en kilo de leche, o 2.1 kilos de leche corregida. Es idéntico a lo que el metaanálisis nos dice. Hay una relación entre la ciencia y lo aplicado. Es decir, realmente es interesante de verlo. Y esto fue publicado
posiblemente de 3 a 5 años atrás. El metaanálisis ha sido publicado recientemente, es decir, no hay forma de que esto se haya hecho a propósito, por decirlo si alguno piensa, con los resultados que se han visto en el metaanálisis. Lo más interesante y lo que empezamos a investigar en Florida es qué pasa después de la suplementación de colina. Es decir, nosotros suplementamos colina protegida 21 días antes, 21 días después, y la producción de leche en esos primeros 21 días es sustancialmente mayor, casi hasta 3 kilos, 3,5 vemos. Pero ¿qué pasa una vez que removemos, sacamos la colina del periodo de fresca? ¿Qué pasa en esos 260 días después? ¿Necesitamos suplementar colina? Bueno, tenemos 3 ensayos para un poco decir que no. Hoy creemos que el efecto de la colina protegida está solamente durante el periodo de transición, pero hay efectos que siguen a ese periodo y son muy interesantes en cuanto a lo económico. Hay 3 ensayos independientes, uno realizado en Florida y otros en California. Hay con vacas multíparas y primíparas. Todos los rendimientos que vimos o todo lo que se ha visto en estos 3 ensayos que lo voy a mostrar usaron 60 gramos de ReaShure. Por ahora es la única forma que Balken tiene de recomendar 60 gramos porque es cuando vemos respuestas consistentes. Con 60 gramos vemos respuestas consistentes en leche, de 2 kilos más de leche por día. No, estos datos no son extrapolables a otro producto, cada compañía debería hacer sus propios ensayos y recomendar la dosis adecuada al producto. En realidad hoy son pocos, casi no hay estudios serios hechos con colina protegida, que no sean de ReaShure, lamentablemente. Y estos resultados hacen que lo que le voy a mostrar, que ReaShure sea económicamente atractivo. El primer ensayo fue en el 2018 publicado y lo que vimos es que a pesar que la respuesta en los primeros 21 días en leche es positiva, y pueden ver de la magnitud que estamos hablando, casi 3 litros más de leche, por esta suplementación de colina en el periodo de transición, 3 semanas antes, 3 semanas después, vemos que una vez que esas vacas pasan a un grupo de alta, llamémosla, esa persistencia, esa ventaja en producción de leche continúa hasta las 15 semanas, comparado con el grupo control que no recibió colina. Y la respuesta es de 2,2 kilos, igual que el metaanálisis, de leche por día. La seguimos por 40 días, esa semana, 40 días, estamos hablando de lactancias completas, y esa diferencia se mantuvo a favor de esas vacas que recibieron colina solamente en este periodo, 42 días en toda la lactancia. 2,2 litros más de leche en toda la lactancia. Recientemente, en abril del 2020, es decir, en este mes se publicó otro ensayo realizado idéntico al anterior. Colina protegida, ReaShure durante el periodo de transición, producción de leche sustancialmente mayor en los primeros 21 días, comparado con el control acá representado en azul, pero lo que podemos ver es que de vuelta, la consistencia en producción de leche continúa más allá del periodo de suplementación, y de vuelta, 2,2 kilos de leche por día, igual que el metaanálisis, igual que el ensayo anterior. Cuando el estudiante siguió estas vacas por 25 semanas, vio que la respuesta es la misma que vimos anteriormente 3 años atrás. 2 kilos más de leche, al menos por 25 semanas, y la diferencia continúa, por solo suplementar colina protegida durante el periodo crítico que es la transición. Último ensayo hecho con primíparas, vacas que nunca habían parido, es decir, vaquillonas que iban a parir por primera vez, 60 gramos de ReaShure. Y lo que se vio es que solamente suplementando, en este caso es algo diferente a los anteriores, quiero remarcar eso, que no se suplementó colina en el postparto, en este caso. Y son vaquillonas. Y lo que se vio de vuelta es que hay 1 kilo más de diferencia hasta las 11 semanas, es decir, hay un efecto de carryover, un efecto de beneficio, más allá del periodo de suplementación, es decir, las vacas arrancan mejor al día 0 del parto, por lo tanto producen más leche por toda esa lactancia, mejores picos básicamente. Lo que no pudimos hacer es buscar efectos sobre reproducción. El número de vacas era muy limitado para el parámetro que queríamos evaluar, no teníamos suficiente fuerza estadística para analizar y estar seguros de los resultados. Estos son los únicos ensayos que reportan porcentaje de preñez con el uso o no de colina protegida durante la transición. Como podemos ver, hay 6 ensayos, 5 de ellos muestran efecto positivo sobre el porcentaje de preñez. Es decir, si usamos colina durante la transición, podemos aumentar el porcentaje de preñez en este rango.
en promedio de anda entre 5 y 10%. Hay un solo ensayo que dio resultados negativos y pueden ver que acá está el número de vacas. En general podemos decir que la tendencia es positiva. Es lógico pensar esto en términos que estas vacas van a transicionar mejor, van a tener menos enfermedades metabólicas, entre ellas de hepáticas como uterinas, y por lo tanto eso nos favorece a una pronta ciclicidad y por lo tanto mejor reproducción de estos animales. Por último, y ya cerrando, es algo más novedoso, es cuál es el efecto preparto de la colina protegida. Es decir, ¿podemos alterar la calidad y la cantidad de calostro? ¿Podemos alterar el fenotipo de esas terneras? Es decir, el feto que recibe o que está expuesto a colina durante su estadía en útero, antes de nacer, ¿tiene un fenotipo diferente, más tolerante a enfermedades? Bueno, ¿por qué un poco todas estas preguntas? En humanos ya se sabe, y todos los suplementos para mujeres embarazadas tienen colina. Incluso por ley en Estados Unidos del 2016, todos los previtamínicos necesitan tener colina porque ya es considerado un nutriente esencial para el feto. No solamente para la madre, sino para el feto. Y podemos ver que la concentración de fosfatidilcolina semanas antes del parto aumentan exponencialmente. Y cuando se siguió esta fosfatidilcolina, esta fosfatidilcolina es analizada en el líquido amniótico, es el líquido que rodea al feto. Y cuando se sigue esta fosfatidilcolina se encontró tanto en pulmones como en intestinos delgados, en intestino. Y si ustedes se acuerdan, los fosfolípidos son esenciales para la maduración y para el buen funcionamiento de estos órganos. Y acuérdense en otra cosa, que las enfermedades que nosotros tenemos en terneros son respiratorias y gastrointestinales. Es decir, podemos modificar el ambiente en que el feto se desarrolla y tal vez hacer un ternero más resiliente a enfermedades gastrointestinales, al menos en las primeras semanas después de vida. Y eso es lo que quisimos evaluar. La primera pregunta que surgió es, si alimentamos colina protegida, en este caso usamos ReaShure, ¿podemos alterar la colina en plasma de las vacas preñadas antes del parto? ¿Se ve un cambio? Es una pregunta muy inteligente de hacer y sí. Lo que vimos es que estas son vacas controles, pueden ver 0 gramos de colina, después tenemos 30, 60, 90 y 120 gramos de ReaShure. Le tengo que decir el nombre porque no todas van a poner a disposición la misma cantidad de colina protegida, ¿no? Entonces es importante que sepan el producto en este caso, y pueden ver que en todos los casos, o al menos para estos 3 metabolitos de la colina, fosfatidilcolina, esfingomilan y lisofosfatidilcolina, acá la escala no permite ver bien, pero en todo lo que vimos otra vez es un efecto lineal. A mayor concentración de colina, más concentración de este metabolismo en la madre, en el plasma de la madre, lineal y lineal, significativo. Ahora, ¿cómo eso afecta el calostro? ¿Cómo eso afecta el desempeño de las terneras cuando nacen, una vez nacidas? No hubo, como pueden ver acá, no hubo diferencia en la cantidad de calostro, en los kilos de calostro que cosechamos de esas vacas multíparas. Básicamente no hay diferencia estadística entre control y grupo colina. Lo que sí vimos es que el calostro tiene mejor concentración de inmunoglobulina, por lo tanto es muy importante evaluarlo porque es fundamental para la supervivencia de las terneras. El efecto fue marcado en cuanto a la concentración de inmunoglobulina. Perdón que lo repita. Lo otro que vimos es, una vez que estas terneras nacían, lo que hicimos es medir, solamente les voy a mostrar un ensayo, tenemos 2 ensayos ya hechos con los mismos resultados. Este fue el primero y está publicado ya en el Journal de Science. 17 terneras nacidas del grupo control, 17 terneras del grupo colina. Es decir, estas 18 terneras fueron expuestas a colina cuando estuvieron en útero. El único tratamiento que recibieron. Después del nacimiento, todas estas terneras fueron manejadas igual, en el mismo corral, el mismo campo, la misma alimentación, el mismo personal. Lo más importante para mí es que al cabo de 2 años, esas terneras en la primera semana posparto fueron 36 kilos más pesadas, tuvieron una mejor ganancia, una mejor crianza. La ganancia de peso fue mejor para esas terneras que fueron expuestas a colina, 0,89 kilos por día, comparada con 0,85 kilos por día. Hoy sabemos que esas terneras nacen con un sistema inmune mayor, tienen entre un 15 a 20% de
más de células blancas, de células rojas, es decir, pueden combatir desafíos, bacterias, o en las primeras semanas mejor que las terneras que nacieron de las vacas control. No les estoy mostrando esos ensayos hoy, espero que estén publicados pronto, pero básicamente hoy sabemos que la población de leucocitos o células blancas es mayor para esas vacas, esas terneras que son expuestas a colina en útero. Y hay algo, tiene un sentido, que lo podemos discutir más adelante. De todas formas, no perdamos el foco acá, ya me fui un poquito de lo que quería decirles, que esas terneras básicamente mejor sistema inmune, menos enfermedades, mejores ganancias de peso hasta los 2 años, primera semana después del parto, es decir, 2 años después de todos estos eventos, son más pesadas. Si esas terneras llegan más pesadas al parto o la primera semana, es de esperar que produzcan más leche. Vemos que estas terneras producen más leche, estas terneras son más pesadas, esos 36 kilos comparadas con el control, y lo que hacen la vaquilla control, la vaquillona control, tiende a crecer en la primera lactancia. En vez de poner energía en producción de leche, tiende a crecer, porque tienden a llegar al peso maduro de esos animales, comparada con las vaquillas que fueron expuestas a colina en útero. Estamos hablando de 2 años atrás. Entonces era de esperar la producción de leche. Entonces esas vaquillas que crecieron más, porque nacieron más livianas, produjeron menos leche, porque no tuvieron la energía disponible para la producción de leche, comparada, como pueden ver en anaranjado, esas vaquillas que fueron expuestas a colina en útero. Menos enfermedades en los primeros 21 días después de nacida, mejores ganancias de pesos hasta los 2 años de vida, más pesadas con la misma edad al momento del parto, por lo tanto, mejor producción de leche. Entonces, para llevarse a casa hoy es que sí, colina tiene un efecto marcado en hígado, y el uso de colina durante la transición nos va a disminuir o nos va a ayudar con esas enfermedades postparto. Cuanto más colina podemos suplementar en la dieta, mejores son los resultados. Hay varios ensayos que ya demuestran este efecto, incluso el metaanálisis. Hay un efecto de arrastre que con el metaanálisis no se pudo analizar, no hay forma, pero es evidente que una vez que la vaca tenga una buena transición por el uso de la colina protegida, esas vacas van a producir más leche por toda la lactancia. Acuérdense, todos estos ensayos han sido hechos con RIASUR. Tanto en multíparas como en primíparas hay un aumento en producción de leche. Hay un efecto de programación fetal y sobre la calidad del calostro. Es algo reciente, pero más investigación vamos a ver. Ahora, actualmente, hoy, se está corriendo un ensayo en California con 1000 vaquillonas para analizar con un mejor power, nosotros decimos con una mayor fuerza estadística, el tema de calostro y programación fetal. Es decir, continuamos invirtiendo en conocimiento. La mayoría de los ensayos, si no todos, han sido realizados con REASSURE y están publicados en journal de alta reputación. No es posible extrapolar el resultado de una colina a otra. Y actualmente hay varios ensayos en curso, como les dije, como este en California. Con eso le quiero agradecer por su tiempo y espero que tengamos una buena discusión como siempre lo hemos tenido acá con Batilana. Así que bueno, le paso el podio a Claudia. Muchas gracias, o a Rudy. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación, Marcos. A los participantes se les va a pasar una pequeña encuesta por el chat para que puedan rellenarla y de paso nos dejan sus correos para poderles enviar la presentación, la grabación de la presentación para que puedan volver a escuchar. Ahora vemos unas cuantas preguntas que nos han hecho en el chat, Marcos. Perfecto. Bueno, la repetiría para todos. La primera pregunta es... Eso. ¿Me escuchas? Sí, te escucho claro. Ya, la primera pregunta, Marcos, es si el efecto de la colina está relacionado con la temperatura ambiental. ¿Podría ayudar adicionalmente de su efecto de movilización de grasa en hígado con el estrés calórico? Es muy buena pregunta. Sí.
la respuesta corta sería sí, la respuesta larga, mediana sería, acuérdense, lo que estamos viendo, o sea, acabamos de hacer un ensayo con blankets. Blankets son como unas mantas para generar estrés-calor en las vacas. Básicamente es una colcha que genera estrés por calor en los animales que se pone arriba del lomo de la vaca, en Wisconsin. El ensayo no es grande, pero los resultados son positivos. Lo único que se sacó, un dato importante de ese ensayo que todavía no está publicado, iba a ser publicado ahora en 2020 como abstract, es que la colina tiene que ser suplementada antes del periodo de calor. Es decir, esas vacas que recibieron colina antes, durante y después del periodo de calor son las que fueron capaces de mantener la producción de leche y los componentes. Muy buena pregunta. La verdad que la respuesta corta sería sí. Acuérdense que cuando hay calor, estrés por calor, como lo dijo, no sé quién hizo la pregunta, pero muy bien, hay una disminución del consumo, estas vacas tienden a tener más problemas metabólicos. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta, Marcos, es si se puede utilizar una dosis clínica para casos de cetosis. Sí, y mucho lo hacen. Te quiero mostrar, estoy volviendo, si están atentos a mi pantalla, para hacer foco a esa pregunta me gustaría, posiblemente sea más fácil si salgo. Y ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Las Filminas? Sí, Marcos, sí se pueden ver. Perfecto. Cualquiera de estos dos gráficos, ¿ok? Este habla de 60 gramos de Real Sugar, pero este es claramente, y lo volvimos a hacer reciente, también hicimos el mismo ensayo en Florida con Santos, lo lideró. Está en forma de abstract. Los resultados fueron incluso mejores. Acuérdense, una vaca con una patología como nos acaban de mencionar, si podemos usar una dosis terapéutica, sí. Posiblemente sea mayor de 60 gramos, posiblemente sea 120 gramos. Y la hemos usado, y se usa. Sabemos que la respuesta es lineal en términos de aliviar ese hígado, ayudarlo a ese hígado a procesar la grasa, y por lo tanto producir más glucosa. Por lo tanto, sí, mi recomendación sería en esos animales, posiblemente la dosis iría a 90, 120 gramos de colina protegida. Sí. Por lo menos la ciencia o los datos lo respaldan. La siguiente pregunta es si hay una condición corporal adecuada para la utilización de colina y si es que se puede utilizar o se recomienda utilizar una dosis mayor de 60 gramos por animal día para animales sobrecondicionados. Excelente pregunta. A ver si... Excelente pregunta. Lo que vimos lo exploramos, es una pregunta muy típica que recibimos en el campo y tiene mucho sentido, es que la vaca gorda responde a colina. Bueno, lo que hicimos tenemos 200 vacas en un ensayo, 100 con colina, 100 sin colina, y tenían diferentes condiciones corporales. Acá pueden ver vacas controles, esta es la dispersión de condición corporal preparto, 28 días antes del parto, al momento de pasar al close-up. Va de 3 a 4, la condición corporal, y este es el grupo de colina. Va de 3 a 4. Este grupo se dividió, en realidad tenemos vaca flaca, llamémosle, y vaca gorda. 3,5 para arriba, 3,5 para abajo, en los dos grupos, control y colina. Y lo que vimos es que no hay un beneficio diferente para vacas gordas, es decir, que la vaca flaca y la vaca gorda responden por igual en producción de leche, con los 2.1 kilos que el metanálisis mostró de vuelta acá. Pueden ver que los 2.1 es across o a través de todas las condiciones corporales que teníamos en el ensayo, de 2.75 a 4, 4.25. Pero lo que nos dice el colega es verdad, lo que estamos pensando es que posiblemente esa vaca gorda se beneficiaría más con una dosis más grande. ¿Qué pasó en este ensayo? Nosotros le dimos 60 gramos de comer, 60 gramos de colina de Riasur a la vaca, al frente de ella. Entonces, le limitamos el consumo de colina. Si nosotros pudiéramos alimentar más colina a esta vaca de 3,75, 4, que está movilizando más grasa, posiblemente sea más beneficioso. Y de vuelta,
vamos al trabajo que hicimos en Florida, que vimos una respuesta de dosis. Sí, a la vaca gorda posiblemente se podría suplementar entre 75 y 90 gramos de colina protegida. Sí. En realidad es una práctica común. En corrales de close-up o preparto con problemas de vaca gorda y de manejo se suplementa 75-90 gramos de riallo. Muy buena pregunta. La siguiente pregunta es, ¿a cuántos días posparto se puede aplicar ReaShure en vacas de alta producción? Hoy lo que nosotros vemos es que los efectos son marcados en los primeros, digamos, si podemos suplementar 21 días antes, 21 días después, estaríamos cubriendo el periodo de necesidad. Hay momentos por manejo o vacas de alta producción que el periodo de balance energético negativo se extiende más allá de los 21 días y podemos, hay muchos ensayos en los cuales las respuestas fueron positivas hasta los 60, incluso 90 días de suplementación. A veces se recomienda incluso a lo mejor no 60 gramos, una dosis menor de 45 a partir de los 21 días, pero depende mucho del manejo y el tipo del campo particular del que estemos hablando. Pero hoy la recomendación es durante el periodo de transición. Si vemos que esas vacas necesitan por un manejo, por una alta producción, ir más allá de 21 días, tendríamos que evaluar la dosis. Pero hay mucho trabajo que han evaluado, que han visto buenas respuestas con suplementación de más de 21 días, de 60 a 80 días después del parto. Gracias, Marcos. A ver, una más. Si tengo una vaca con condición corporal mayor a 4 en el preparto, ¿podría la colina ayudarnos a prevenir cetosis? Y si hay efectos sinérgicos si utilizo hepatoprotector y colina protegida. Bueno, sí, digamos, si tienen un corral o el promedio de la vaca preparto es más de 3,75, sí, la recomendación sería, incluso me focalizaría mucho en el uso de ReaShure en el preparto, iría a una dosis más sustancial, más elevada durante el preparto, para que esa vaca no me empiece a movilizar o que el hígado pueda por lo menos deshacerse de esa grasa rápidamente antes del parto. Empezar con un hígado funcional al momento cero, que sería el parto, empezar con un hígado lo más sano posible. Colina es una colina protegida, ¿no? ReaShure es una colina protegida. El uso de colina no protegida no lo recomiendo porque no tiene sentido hoy usarla. Y con los hepatoprotectores, he visto algunos que son inyectables. La verdad que no he visto datos sólidos. No tengo una formación, una opinión formada sobre los hepatoprotectores que son inyectables. Sería un experimento fácil de llevar a cabo, porque básicamente se inyecta una vaca sí, una vaca no. Económicamente barato de hacer y útil para la industria. A pesar de eso no los veo publicados ni en el Journal Dairy Science o en The Animal Science. Sería interesante. Digamos, no tenemos hepatoprotectores, por ejemplo, en Estados Unidos no se usan. No hay uso de hepatoprotectores, digamos, donde es digamos, una industria muy exigente en cuanto a pruebas en el uso de los productos. Sí, en Estados Unidos no se ven, por ejemplo. Ok, Marcos, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por haberlas contestado y esperamos que hayan podido pues, solucionar algunas dudas, ¿no?, que han quedado sobre la presentación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si tienen más dudas, seguimos, no hay problema. Pero si tienen alguna duda para los asistentes, podrían hacérnoslas llegar al equipo de Batilana y nosotros con gusto se las haremos llegar al doctor Marcos para que él las pueda responder.
Eso sería interesante. Les he vuelto a enviar la encuesta para que puedan llenar sus datos y, como les dije anteriormente, que se les pueda volver a enviar la presentación. Muchas gracias a todos por haber participado y muchas gracias a ti, Marcos, por la presentación. No, muchísimas gracias de vuelta por invitarme. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Nos vemos, Claudia. Chao, chao. Hasta luego, estamos hablando.